Saludos, buenas noches. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos. Hoy, Chesner Calcaño, Nino de Jesús, dentro de la justicia. Este espacio que es una producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche. Nosotros hemos concebido este espacio con el único objetivo de que ustedes, nuestros amables televidentes, pues reciban las orientaciones jurídicas básicas, ¿verdad? Porque tratamos de llevarlo en un lenguaje sencillo que ustedes pues puedan entendernos. Sabemos que tenemos público, abogados, jueces, fiscales y de otras profesiones que pudieran entender un lenguaje pues más rebuscado, más propio de un léxico de abogado, pero tratamos siempre de llevar la información de manera llana porque el gran público que tenemos sabemos que son ustedes, el pueblo llano, el pueblo que de una u otra manera se ve una que otras veces involucrado en el sistema de justicia en ocasión de un proceso cual que sea. Y ese es el objetivo, de que nosotros podamos orientarle a ustedes para que en el momento que se vean en esa situación, sepan por lo menos ante quién acudir. Le damos las buenas noches de inmediato a nuestro cotertulio Chesner Calcaño. Sí, muy buenas noches, Saturnino, buenas noches a todo el público televidente que nos sigue acá en este compromiso semanal que es ni más ni menos dentro de la justicia, pues dando, como muy bien tú establecías, dando un pequeño aporte a la sociedad, mostrándole pues una vertiente distinta sobre ciertos temas. Sé que teníamos algunos días sin comparecer por acá, pues por los mismos compromisos que tenemos, tanto personales como profesionales, que a veces hacen que no podamos asistir a este, diría yo, no, para mí no un compromiso como tal, sino, diría yo, una rutina que me agrada, me gusta. Cada día que no puedo asistir siempre es diría yo, un pesar para mí, porque me gusta venir a interactuar más, luego de ver el feedback que le da las personas, no solo a través de manera personal, sino a través de las redes sociales de este programa. Como ustedes saben, últimamente se han estado grabando todos los programas luego de que nosotros terminamos acá, están en la plataforma de YouTube, ni más ni menos. Usted puede verlo por ahí, además también a través de Facebook, en la página Dentro de la Justicia también, que usted lo puede verificar. Y es a través de esas plataformas que algunas personas interesadas nos han hecho llegar algunos temas que le interesan que nosotros podamos tratarlo acá. Dentro de esos temas tenemos pues temas como comparar. Muchas veces los usuarios dicen, pero ¿cuál es la diferencia de la revisión y la apelación de la medida? ¿Sí? ¿Por qué existen esas dos institutas? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las cualidades que cada uno tiene? Para mí, que estoy dentro de un proceso, y yo como usuario de la justicia, ¿qué es lo que más me conviene? Nosotros vamos a tratar pues ese tema de manera detallada, que quizá pudiera llevar un programa completo por las críticas que podamos nosotros hacer, pero también otros temas para que ustedes puedan pues tener una conexión directa con la justicia de la República Dominicana. En estos días también, Saturnino, hemos visto un pequeño remozamiento en el Palacio de Justicia de acá de Moca, y es a propósito de, como ustedes saben, una ley que fue llevada, me parece a mí que fue por el doctor José Rafael Vargas, que era para llamar, como ya va a ser, diría yo, bautizado el Palacio de Justicia de Moca, como el doctor Artañán Pérez Méndez. Si se va a llamar Palacio de Justicia, doctor Artañán Pérez Méndez. Un gran jurista mocano, y entendemos que ese nombre pues no podía pasar desapercibido en la justicia de la República Dominicana y de Latinoamérica, porque sus obras han trascendido más allá de la República Dominicana. Nosotros celebramos como mocanos, como usuarios de la justicia, como seguidor, ¿no?, de la trayectoria de ese gran mocano, que no solo tiene, diría yo, sus manchas dejadas en lo que tiene que ver el derecho penal, derecho procesal penal, derecho procesal civil, vía de ejecución, sino también que sabemos que tiene libros de literatura, poesía,
que ha sido un libre pensador y es una persona que engalana, diría yo, su obra, porque la mejor forma de usted eternizarse a través de sus obras, ser siempre coherente en las palabras suyas con sus actos. Entonces yo creo que eso es un elemento que teníamos que destacar. En los siguientes días nosotros vamos a datarnos con respecto al día que va a ser, que me parece que va a ser a mediados de noviembre, para hacer una invitación formal para que todo el que quiera pues celebrar ese día de bautizar nuestro Palacio de Justicia de Moca como el Palacio de Justicia Dr. Artañán Pérez Méndez, para que ustedes asistan y puedan también pues regocijarse de que podamos, cada vez que entremos al Palacio de Justicia, nuestros hijos, sus nietos, siempre mirarán hacia arriba y verán, oh, ¿quién era ese gran mocano? Y yo creo que esa impronta que deja pues es una buena forma que tiene el Estado de celebrar pues lo que fue la vida de ese gran mocano. Sí, Chesner, nosotros, como tú establecías, vamos a tratar de manera inicial lo que tiene que ver con esa comparación, si se puede, o similitudes, características que puedan tener tanto la revisión de medida de coerción como la apelación. Y ese es un tema que nosotros en programas anteriores lo tratamos, pero sabemos que cada día recibimos nuevos televidentes y nos agrada. Y vemos, revisando nuestras diferentes vías de comunicación y de nuestras plataformas, en nuestra cuenta de correo o email dentro de la justicia@gmail.com, hemos visto que muchas de las inquietudes que tienen nuestros amables televidentes ya la hemos tratado en uno que otro programa de manera personal, tanto tú como yo, y con los invitados. Pero si vemos que nos las están sugiriendo nueva vez, es por dos cosas: o porque es un usuario nuevo, ¿verdad?, de nosotros, un televidente nuevo, o porque quizá esas personas que en aquellas ocasiones también nos sugirieron el tema, pues quieren que le abundemos un poquito más, o quizás no quedó del todo claro, y el objetivo de nosotros precisamente es que ustedes reciban las orientaciones. Así es que nosotros, Chesner, vamos con el permiso de nuestros televidentes, a ir a una breve pausa comercial y vamos a regresar con muchísimos temas de interés para todos ustedes. No le cambie. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y hoy vamos a tratar temas interesantísimos. Chesner, tú decías al inicio que vamos a tratar de dar algunas características de lo que son las revisiones de la medida de coerción y lo que son la apelación. La persona que nos manifestó la inquietud, me imagino que quiso establecer sobre todo las apelaciones de la medida de coerción, porque hizo esa referencia, ¿verdad? Si no hubiese hablado de la apelación en sentido general. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en esas dos figuras y tratar de explicarle, ¿verdad?, cuál podría ser la primera opción en ocasión de inicialmente una medida de coerción. Sí, mira, yo creo que hay que hablarle a las personas de la realidad de los recursos. Sabemos que, ¿por qué le digo realidad de los recursos? Estoy hablando de la realidad fáctica, lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal, que fue modificado por la Ley 1015, establece una serie de plazos que son fatales y que pues llevan al litigante a tenerlos en cuenta. Pero hay una situación fáctica que no solo pasa en Moca, pasa en el país completo: falta de personal, falta de notificaciones, problemas en los procesos, que conlleva a que usted a veces, un recurso que se supone que debe ser más celero, sea el más lento por la carga que tiene ese tribunal. Por eso, las personas que nos escuchan, nos ven desde diferentes litorales de la región Cibao o a través de lo que es el Facebook Live, también en el país completo, tienen que ver primero el tribunal al cual van a incoar el recurso para ver la conveniencia en base a plazo. Y voy paso a explicar. Ejemplo, en el caso de la apelación, se supone que una apelación de medida debe conocerse luego de depositada en un plazo de 24 horas si la corte está en el lugar donde usted está depositando. Ejemplo, en el caso de Moca sería 48 porque la corte está en La Vega. Eso lo dice muy bien lo que es el artículo 414, que habla que cuando la persona está presa bajo medida de coerción privativa de libertad, tiene que conocerse la apelación de la medida en un plazo rápido.
¿qué sucede? Sucede a veces que a usted en un tribunal que tiene poco trabajo le conviene más hacer una revisión que también tiene un plazo celero, pero que usted puede valorar la conveniencia en base a la agilidad con que trabaja ese tribunal. ¿Qué es lo que sucede con la apelación de la medida y la revisión? Como el nombre lo dice, en la revisión, ¿qué es lo que hace el juez de la revisión? Verificar presupuestos que muchos jueces dicen solo son presupuestos de arraigo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, por ejemplo, que si yo tengo una medida de coerción que fue el juez la sustentó en base a un testimonio de una víctima que dice, sí, él me atracó. Y luego en la revisión la víctima está diciendo, no, yo tuve un hierro, él no me atracó. Muchos jueces dicen, no, pero espérese, yo soy juez de la revisión. Yo solo tengo que ver presupuesto de arraigo, yo no tengo que ver con respecto a eso, a los hechos. Pero ¿qué sucede? Que lo que dice el 241 también, que uno de los elementos que hace cesar la medida de coerción es cuando ha cambiado las circunstancias que hicieron imponer la medida de coerción. Y si el juez de la medida establece en su motivación que ese testimonio fue determinante de la víctima para imponer la prisión preventiva, ejemplo, entonces usted como juez de la revisión no es solo ver los arraigos, sino ver los elementos que llevaron a ese juez a imponer la medida de coerción. Y una parte sobre todo, Chesner, importantísima para acuñar eso que tú estableces, porque en realidad es una costumbre y yo diría que un mal proceder desde el punto de vista del proceso penal, no valorar, sobre todo en casos de acción pública en instancia privada, que una víctima desiste. Y es por todo sabido que el Ministerio Público, cuando es un hecho de acción pública en instancia privada, solo está facultado mientras se mantiene la instancia. Exacto. Y si hay un desistimiento de la víctima y se lleva a una revisión de medida de coerción, evidentemente que las causas que dieron origen han desaparecido. Primero, no porque el hecho per se haya desaparecido, sino porque ya el Ministerio Público no tiene instancia, y mucho menos el juez, porque el juez no se puede convertir en un persecutor. Es una realidad. Por lo que tiene que ver con la separación de funciones. Entonces, en ese caso, muchos jueces, yo he visto que se le deposita un acto de desistimiento, o la víctima va a la revisión de medida y establece que no tiene interés, y se despacha con decir, bueno, esto no es para esta etapa del proceso. Entonces, y que eso es una cuestión, cuestión de fondo. Y evidentemente de que, si bien pudiera ser de fondo si está ya en una audiencia preliminar, pero en ese momento, por esa causal de que ha desaparecido una de las motivaciones que dieron origen, que es el proceso en sí, la instancia que existe, las pruebas que existen, entonces bajo ese argumento que está establecido por el legislador, evidentemente de que han desaparecido las causas. Pero que ahí viene la situación, revisar. Lo que revisa es no solo la existencia o no de presupuesto, lo que revisa es la resolución de medida de coerción. Y cuando él tiene una idea distinta a la que el juez dio, es lo que dice, yo reviso, varío la medida. Dese cuenta que de alguna manera la resolución no se revoca, porque esa es una de las diferencias con la apelación. En el caso de la apelación de la medida, el juez de apelación revoca, es decir, es como si esa decisión nunca se hubiera dictado, desaparece y se dicta una nueva medida de coerción. Entonces, el juez que está en la corte, cuando ratifica, por eso dice que el plazo para la revisión de oficio aumenta nuevamente, porque ha ratificado esos 3 meses. Entonces vuelve de ese día, que es algo que nosotros muchas veces como litigantes, bueno, cuando era litigante de defensa, lo aprovechamos mucho, pero que el Ministerio Público no le saca mucho filo, es el hecho de que cuando a ti, ahí mismo te ratifica la corte, empieza a correr 3 meses empieza a correr 3 meses nuevamente, y ya la revisión de medida de oficio que te dio el juez de atención permanente se revoca esa y tiene entonces que revisarse a los 3 meses luego. Fijarse una nueva fecha porque se empieza a computar de nuevo. Entonces, en el caso del juez de apelación de medida, no revisa, porque otra cosa que hemos visto en muchas cortes, revisa, utilizan el término revisa, y no es revisa, revoca e impone. ¿Qué es lo que hace? Ese juez, aunque ustedes no lo crean, ese juez puede producir pruebas de fondo, hasta elementos de pruebas nuevos para la medida. Ejemplo, yo tengo un registro
que me establece que se ocupó tal sustancia. Y un ejemplo es que en el caso de Moca, como no tenemos INASIF en Moca, mandamos las personas con la sustancia sin todavía, es presuntamente droga. Y luego es el litigante consigue una copia del certificado de análisis químico forense que dice que eso no es droga. Ese elemento de prueba, bajo previa notificación en su escrito, lo puede hacer valer en la corte y la corte decir, bueno, espérate, yo revoco esa medida de coerción porque ya aquí, ya entonces se impone el hecho de que ni siquiera estamos presentes frente a un delito, porque no hay droga. No se cometió el hecho. Exacto, entonces ahí ya puede muy bien revocar esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar en su psique? Es el hecho de que se supone que lo más conveniente debería ser la apelación de la medida si usted lo que quiere es que se le conozca rápidamente la causa. Ahora, la realidad que tenemos nosotros es problema de notificación, porque cuando yo apelo hay que notificarle a la víctima, o si no hay víctima, al Ministerio Público. Y a veces, Nino, teniendo el Ministerio Público en el mismo palacio, dura muchísimo para notificar eso y es un elemento un tanto difícil. Entonces, a veces cuando usted me habla de la conveniencia de una revisión o una apelación, yo siempre le digo, depende del caso. Y hay una parte también importante, Chesner, a destacar, es que la apelación tiene un único plazo, a diferencia de la revisión de medida. Cuando digo un único plazo es que a partir de una medida de coerción usted tiene 10 días. Exactamente. Para usted poder apelar, días corridos. Cuando se trata de prisión son días corridos. Entonces usted dejó pasar ese plazo, no es que usted puede entonces apelar después. Entonces ahí necesariamente ya por obligación, la única vía que le queda es la revisión de medidas, que sí puede ser en cualquier momento. Hay una parte que sí se trata también, es que si usted ejercitó un recurso de apelación de una medida de coerción, hasta que la corte no decida, o que usted vaya y pida que va a declarar desistida ese recurso, no se le conoce una revisión por un efecto de que ya hay una corte, jueces superiores, hay una instancia superior que está apoderada, y por lo mismo que tú establecías, si la corte tiene la facultad, porque tú sabes que con la modificación al Código Procesal Penal Dominicano, la ley del 1015, prácticamente ya las apelaciones tienen, se podría decir que nueva vez un efecto prácticamente devolutivo. Que el Código lo había quitado, en ese sentido de que la Corte puede decidir, puede procurar prueba, entonces revoca e impone una nueva. Exacto. Entonces mal pudiera un juez que va a revisar, que fue el que impuso la medida en principio, revisarla si la Corte no ha decidido, porque si el juez la revisa y la confirma, entonces estaría esa confirmación posterior inclusive a ese recurso que se ha ejercitado. No, y que el juez estuviera revisando una medida que ya no existe, porque como le decía y le repito, cuando ese juez dicta la medida de coerción en corte, ya la otra medida desaparece. Ojalá sea ejemplo, que le pusieron prisión domiciliaria, que es una medida privativa de libertad, y dice el juez de la corte, no, viene el Ministerio Público y dice, no, prisión domiciliaria no, yo quiero prisión preventiva en una cárcel. Y viene el juez y dice, no, espérese, yo revoco esa decisión y le impongo prisión preventiva. Y el tipo sigue preso para lo procesal, a lo que cambia es el recinto. Entonces, en ese caso, no pudiera el juez de revisión venir a revisar una resolución sobre prisión domiciliaria, sino ya que tendríamos nosotros que revisar, que es otro elemento que debo también traerle, que puede usted luego que revoca esa decisión, la corte, usted revisa esa decisión. Por eso le digo, la diferencia ahí, va a revisar el otro juez, va a decir, bueno, yo entiendo que hay jueces también que quisiera utilizar una palabra que no es muy halagüeña, ni la voy a utilizar en televisión, pero quisiera decirla, que utiliza un argumento bastante, y me reservo la palabra, de decir que después que la corte, ejemplo, yo apelo la medida de coerción, llega a instrucción a que la corte ratificó, yo no puedo revisar una resolución de la corte. No, si la corte ratifica la medida, está ratificando la decisión que dio la atención permanente, no la está revocando, no la está desapareciendo. La que tú estás revisando, juez, es la misma de atención permanente que tiene, vamos a decir, una doble validación. Tú sí podrías decir, bueno, el juez de atención permanente entendió que prisión preventiva está bien,
la corte, 3 jueces, entendieron que prisión preventiva está bien. Aquí usted no me ha variado nada de lo que ponderaron esos 4 jueces para entender prisión preventiva. Y aquí no ha variado nada. Yo entiendo que se ratifica la prisión preventiva, pero nada quita tampoco que en la instrucción, con la producción probatoria, que el juez de permanente no solo ve papeles, pero el juez de instrucción tiene la posibilidad de escuchar testigos si él lo entiende, puede ver la producción oralizada. Entonces eso también puede ser que tú, independientemente de lo que ellos hayan decidido, dices, bueno, espérate, allí había una presunción más fuerte de culpabilidad, ahora hay muy poca probabilidad de que él tenga responsabilidad penal en este hecho. Razones por las cuales yo voy a decidir variarle la medida, lo envío a juicio, pero le varío para que él pueda mantenerse bajo ciertas condiciones. Y es importante que la gente eso también lo sepa, porque a veces escuchamos ese diálogo y el usuario dice, mira, no me la apele, porque entonces después que me la apela, ningún juez me la quiere variar porque dice, fue la corte que ratificó y yo no puedo revisar una decisión de la corte, pero realmente no es así. Y tú sabes, en ese aspecto, porque revisar no es más que volver a ver. Exactamente. O sea, yo vuelvo a ver algo que vi esto ahora, ha pasado un tiempo y lo vuelvo a ver si está en el mismo estado. Lo que pasa con la imposición de manera inicial. En ese momento el juez dice, bueno, aquí me trajeron presupuesto, yo puedo relacionar ese hecho con esta persona, porque lo que el Ministerio Público me está diciendo es que ese ciudadano le produjo la muerte a otro, me está diciendo que hay 2 o 3 testigos, me está trayendo una recolección de evidencia que se relaciona con esa persona, lo está viendo. Pero pudiera ser que al pasar de 1 o 2 meses, ya son testigos que están nominales, como tú dices, casi nunca se escuchan. Se empezó en una ocasión, en las medidas de coerción, a escuchar testigos y se estaba prácticamente volviendo audiencia de fondo, porque evidentemente que habría que tocar situaciones nodales que tenían que ver directamente ya con juicio de fondo, porque lo que llamaba el legislador en ese momento era a preguntar, por lo menos, ¿usted estuvo en el sitio? ¿Usted vio? Sí. No entrar en detalles, porque en ese momento el juez debe verificar si lo que le están presentando también es lícitamente obtenido, si esas pruebas no son ilegales. El juez debe hacer ahí una revisión de esa parte. Obligatoriamente. Pero pudiera determinarse posteriormente mediante un escrito que lo puede hacer válidamente la defensa, de que esas personas no estaban ahí y mostrar otras personas, aunque no se vayan a escuchar para la revisión, pero la misma situación que se plantea en la medida de coerción pudiera de manera adversa un defensor también establecer y traer, por ejemplo, otras evidencias, que es un video donde estaba el ciudadano, por ejemplo. O sea, y esos elementos, si bien es cierto, pudieran ser y verse como que son para el fondo del proceso. Un juez cuando va a revisar, dice, ven acá, pero fue que me presentaron esto. Y ahora en contraposición me están presentando esta otra situación. Entonces yo creo que aquí amerita, sin importar, porque los jueces, tú sabes, y fue un llamado que hizo una vez Subero hizo a los jueces, de decir que lo que era la presunción de fuga, el juez tenía que analizar muy bien lo que era la gravedad del hecho, más que los arraigos en sí. Y ese fue un llamado que se quedó en la mente de los jueces. Entonces, por eso en muchos casos casi no se presentan ningún tipo de prueba o muy poca prueba por el hecho muy grave, jueces, porque es un hecho muy grave, como lo suelto. Y no se involucra en analizar si lo que le están presentando es suficiente para esa vinculación. Sí, entiendo que debe haber algo de responsabilidad. Eso que tú dices, muy cierto. Cuando tú dices de gravedad del hecho, es que lamentablemente los jueces en la República Dominicana lo que ven en calificación jurídica. Nosotros como Ministerio Público tenemos la posibilidad de, en una medida de coerción, aunque el que es responsable no lo hace, pues colocar un sinnúmero de artículos ahí, y sin que eso, porque el juez de permanente lo que ve es un escrito, el juez de permanente es lo que más se parece al juez de lo civil. ¿Por qué? Porque él lo que va a escuchar es las dos partes, víctima e imputado, y ve papeles, es decir, él va a ver documentos, él no va a ver la producción probatoria. Por eso digo yo que donde se decide quién es víctima y quién es culpable o no culpable es juicio, que ahí es que está la oralidad. Hay otro elemento también que yo quiero establecerle.
Con respecto a la revisión de los 3 meses, realmente lo que la ley establece es que usted tiene derecho a que cada 3 meses, sea en juicio, sea en corte, sea donde sea, a usted le revisen su medida de coerción. Cada 3 meses. La realidad es que aquí nada más se fija una revisión obligatoria, pero el juez de la revisión obligatoria, cuando ratifica o varía, en este caso, debiera establecer otro plazo. Yo recuerdo que había un juez o una juez, no recuerdo bien el nombre de ella, que hizo eso en una audiencia y todo el mundo como que se mofó. Ratificó la medida en la revisión obligatoria y dijo, y fija revisión obligatoria para 3 meses después. Mantuvo eso un tiempo, Nino, y después, ¿qué tú crees que pasó? No lo volvió a hacer porque seguro le dijeron, mira, nos está llenando de trabajo, porque tú sabes, ya la revisaste una vez, pero la realidad es esa. Otro elemento también que yo debo decirle, el mismo Código Procesal Penal, mucha gente se rió de Carlos Salcedo cuando Carlos Salcedo fue con un habeas corpus en el caso de Bautista, en el caso de Brecht, que él decía que él había depositado una apelación de la medida y que esa apelación de la medida no se había conocido en el plazo y que era ilegal, y realmente eso lo dice la norma. La norma en el 414 y siguiente habla de eso, de que cuando no se conoce en el plazo la apelación de la medida, entonces debe ordenarse la libertad de la persona. Eso es lo que dice la norma. Y lo que sucede en este país, lamentablemente, Nino, es que las instituciones, hablamos poder judicial, en vez, porque yo como poder judicial, ¿qué hago? No, espérate, Estado, si tú como Congreso votaste una ley que me dice a mí que yo tengo que ser tan rápido en conocer una instancia, que yo no tengo modo, no tengo personal, no tengo forma, no tengo recursos para yo cumplir con ese plazo, pues yo voy a coger los habeas corpus. Pero la realidad es que los jueces te dicen, no, inadmisible habeas corpus, porque la prisión es legal. Pero realmente no es. Porque existen otras vías. Exacto, o existe otra vía, usted la puede revisar, sí, pero hay un problema, yo tengo un recurso y no me lo han conocido. Y la misma norma me dice que si luego del pronto despacho, luego yo había hecho las vías, intimo, y todavía no me conocen, entonces hay un problema, me están reprimiendo un derecho a mí, y yo puedo hacer el habeas corpus. Porque hay como un criterio un poco extraño con respecto al habeas corpus, no, que no puede un habeas corpus inmiscuirse en la decisión de un juez. Pero una decisión de un juez puede ser arbitraria, puede ser ilegal, una decisión de un juez puede ser ilegal porque está fuera de sus atribuciones, porque usted no tuvo fundamento. Si no tiene motivación, es ilegal, porque el 24 establece que toda decisión de un juez debe tener motivación suficiente. Y ahí viene un problema, porque si usted no da motivos suficientes, no que usted pueda probar que usted en todas las resoluciones lo que hace un copy-paste y no establece claramente cuál es el fundamento del por qué usted rechaza una pretensión, entonces pudiéramos nosotros establecerlo. Lo que sucede es que, como sabemos, hay como un acomodamiento de todos los actores del sistema y le pone la cosa suave al Estado. Si le crearon una crisis al Estado en ese sentido, pues o aumentamos los plazos, lo que hicimos con el plazo de extinción, se descubrió que lamentablemente en este país en 3 años no podemos en 3 años conocer un proceso. Con el cúmulo de trabajo. De hecho, no se puede. En esos casos que tú planteas, lo que se ha tomado, se ha traído por los moños, siempre es el cúmulo de trabajo. Exactamente. De hecho, hay decisiones de Corte y de la Suprema estableciendo que ese plazo razonable que habla la ley, en virtud de la imposibilidad material que existe de que un juez, por ejemplo, en el caso de la revisión misma, que hablamos de 24 horas, 48 horas, se ha dicho, bueno, es que materialmente no es posible porque en 48 horas ni siquiera da tiempo para notificar y que se conteste. Yo creo que lo único que lo hace es Puerto Plata. Yo creo que Puerto Plata lo único que lo hace, no sé si todavía, cuando Balbuena estaba, el magistrado Balbuena, que ahora es abogado privado, lo intentó hacer eso. Y en Puerto Plata es tanto así que para que los televidentes lo sepan, y muchos imputados que nos ven en SCR, usted tiene un derecho. Que en Puerto Plata se hacía eso, y cuando el abogado iba a ver, ya el abogado tiene una resolución ahí bajándole el monto de la fianza. Es decir, usted tiene un derecho que si usted tiene una fianza y el juez ve en un plazo que él entiende pertinente y dice, cónchale, pero Nino, una fianza de 10,000 pesos en efectivo y Nino no la ha pagado. Esto es un monto irrisorio, 10,000 pesos, pero ese es el salario mínimo. Pues Nino muestra con eso de que no ha pagado porque a nadie le gusta estar preso. Si nadie le gusta estar preso, que se lo digo usted mentira, déjame yo bajarle 5,000 pesos. Porque esa es otra cosa, el imposible cumplimiento, la ley establece. Otra cosa que tenemos nosotros que decirle a los amigos televidentes, una de las diferencias que tiene la apelación y la revisión
es que la apelación tiene que ser a petición de parte. La apelación de la medida. La revisión puede ser de oficio o a petición de parte. Si el juez puede revisar mutuo propio la medida de coerción que tiene ese imputado. Lo puede hacer en ese plazo que dice 3 meses de revisión obligatoria. Pero como lo que no está prohibido está permitido, nada quita, Nino, es un argumento que muchos hemos establecido, de que ese juez entienda que hasta en un mes yo la puedo revisar, porque también se ha establecido por resolución. Yo he visto resoluciones de 15 días. Sí. A veces cuando quiere darse una medida, diría yo a veces para disuadir, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero para disuadir conductas. Y se dice, yo te voy a dar un plazo de 15 días. Y en 15 días te reviso, veo las situaciones, a ver si variaron, y ahí entonces te puedo variar la medida de coerción. Y sabes que también es una diferencia con la apelación. Es que, lo dije hace un ratito, se puede hacer en cualquier momento. Exactamente. Lo que a veces hemos aconsejado a algunas personas que se nos acercan y nos dicen, mira, le pusieron prisión preventiva a un pariente o un imputado, ¿qué tú crees si yo someto una revisión? Y yo muchas veces le digo, pero tú ejercitaste un recurso de apelación. No, lo dejé pasar. Digo, debiste de hacer un recurso de apelación porque ahí tiene otras posibilidades. 3 jueces lo revisan, ese caso, y te pueden confirmar o te lo podrían revocar. Mientras que la revisión, tú me estás hablando a mí ya de que en 15 o 20 días quieres someter una revisión ante un mismo juez que te impuso prisión preventiva, y hasta un asunto hasta un poquito hasta medio de orgullo del ego del ser humano, pero yo te puse a ti hace 15 días prisión preventiva, te la voy a revocar ahora, es muy rápido, o sea, y son cosas que los abogados y la misma parte tienen que saber, que hay situaciones que no son tanto jurídicas, sino que son más de hecho, y si bien es cierto que puede ser en cualquier momento que se puede revisar la medida de coerción, no menos cierto es que también debe ser estratégica. No, y un elemento importante con eso, la estrategia que tú estableces, si usted ve que existen muchas posibilidades, porque usted como técnico, usted aprende rápidamente, y usted dice, esto es una prisión, pero como dice uno, esto es una prisión preventiva que nadie se la despinta. Cuando usted ve eso, ¿qué usted hace? No deposita presupuesto. No deposita presupuesto para luego, en un mes, depositar una revisión. Entonces, el juez de la revisión no va a tener una excusa para decir no hay presupuesto, porque lamentablemente, Nino, los jueces, lo único que ven es presupuesto de arraigo. Nosotros vamos a establecerle cuál es nuestro pensamiento con respecto a los presupuestos de arraigo y a los diferentes ámbitos de discusión que se pueden dar en la revisión. Pero lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy Chesner Calcaño, Nino de Jesús, dentro de la justicia. Chesner, tú establecías... Sí, con respecto a los elementos del ámbito de discusión de la medida de coerción, en el caso de la revisión, sucede mucho que cuando estamos en la revisión de medida escuchamos que muchas veces los litigantes le dicen, magistrado, yo quiero saber pues si se acusó. Y yo creo que debe ser importante en la revisión obligatoria para el juez si se acusó. Porque si acusaron, quiere decir que el Ministerio Público entendió que habían pruebas suficientes para solicitar apertura a juicio. Quiere decir entonces además que tú tienes más posibilidades de que él sea culpable. Es decir, porque cuando usted está en medida de coerción, usted tiene presupuestos vagos. Pero ya cuando usted hace una acusación y solicitud de apertura a juicio, ya usted me está diciendo a mi magistrado, yo tengo elementos fundantes para establecer que realmente esta persona es culpable de los hechos. Eso puede aumentar la gravedad. Porque ¿qué sucede con el asunto de la gravedad? Cuando un juez te dice, la ratifico por la gravedad de los hechos, no está cumpliendo con el artículo 24 del Código Procesal Penal. Porque lo que puede ser grave para Saturnino, por ejemplo, grave puede ser para Saturnino que yo le diga, mira, si tú no me pagas tal dinero, yo te voy a arrancar un brazo, que es un 307, es decir, una amenaza condicionada. Si tú no haces tal cosa, yo te voy a dañar. Pero quizá para mí yo digo, bueno, cualquier persona en el calor de una discusión hace ese tipo de argumentos o dice cualquier tipo de palabra. Esas son palabras llanas. Entonces, usted debe decir, es grave por esto, esto, esto y esto. Es un elemento importante. Entonces, cuando el juez dice, bueno, yo entiendo que en este caso existe gravedad de los hechos porque hay acusación. Y esa acusación que usted ha preguntado lleva a entender
que el Ministerio Público realmente entiende que este señor debe ir a juicio. Y que lo hizo en un tiempo prudente. Y lo hizo en un tiempo prudente. Como manda la ley. Entonces, la medida de coerción de prisión preventiva cumplió con su cometido. Porque ¿qué es lo que quiere la medida de coerción de prisión preventiva? Que es la más gravosa. Salvaguardar a la víctima, salvaguardar el proceso como tal. Y muchas veces... Y celeridad, porque también los plazos son más cortos. Exactamente. Entonces, el juez puede utilizar eso como un ámbito de discusión. Pero ¿qué sucede cuando el litigante le dice al juez, magistrado, pero no han depositado medida de coerción, acusación? Y el juez te dice, no, pero yo no vine a discutir eso, fue los presupuestos. No, usted juez puede establecer, porque ¿qué sucede? Usted es un juez de instrucción, Nino. Ese mismo juez de instrucción, porque en muchas partes del país, que hay gente que esto quizá no lo sabe, en Moca es que hay dos jueces de instrucción, uno para revisión y uno para conocer la acusación, que también se revisa. Pero en otros pueblos, el mismo juez que va a verificar la acusación es el mismo que está para conocer todas las revisiones. Por ende, ese juez de acto, que hay como en el caso de Moca, puede intimar, puede, a mi juicio, también extinguir un proceso. Por ejemplo, el caso que Nino decía antes del corte comercial, de que hay un desistimiento. Pero hay un desistimiento, hay un caso de acción pública en instancia privada, un robo sin violencia y sin armas, pues yo declaro la extinción, porque hay un desistimiento. Usted podría decir, bueno, yo quizá como juez tengo un criterio que por la incomparecencia, aunque en un desistimiento tácito, yo no la doy porque tengo que verificar, hay problemas con las citaciones, pero hay un desistimiento notarizado que te dice que ya esa persona no tiene interés con el proceso. Entonces tú puedes muy bien decretar la extinción de ese proceso en virtud de lo que establece 44.5 del Código Procesal Penal. Entonces, porque él es el juez de la garantía y el que está vigilando todo lo que tiene que ver con la etapa preparatoria. Exacto, en ese momento. Lo que pasa es que tú vas como juez de revisión, líder, pero es porque en este tribunal, que pasa no solo en Moca, sino en otra parte del país, ese tribunal tiene tanto trabajo que tuvieron que nombrarle un juez ad hoc. Pero en lugares como en La Romana, por ejemplo, en Higüey, empieza el juez en la mañana, en la mayoría de los pueblos, a conocer sus acusaciones, y en la tarde empieza a conocer revisiones. Entonces ahí mismo yo pudiera, ni no nada lo impide, y yo entiendo que sí, hasta solicitar una diligencia de investigación. No hay acusación magistral, yo entiendo que quiero que el Ministerio Público me haga una diligencia de investigación. Y usted no puede decir, no, yo solo vine a conocer revisión. ¿Y quién le dijo eso a usted? Si el límite se lo establece el Código Procesal Penal. Entonces, esos son de los elementos. El ámbito de discusión de la revisión, si el caso está en etapa preparatoria, es todo lo que tiene que ver con la etapa preparatoria. Ahora, si tiene acusación, usted solo se puede limitar, este es mi criterio, ¿no?, a establecer la revisión, porque ya hay un proceso que ya el otro juez que está designado para conocer el fondo de la preliminar, pues lo va a poder ver y va a poder producir pruebas y demás. Porque también, Chesner, tú sabes que una de las partes que se discuten en la audiencia preliminar versa sobre la revisión, o sea, es obligatorio, es una parte fundamental de lo que tiene que ver la audiencia preliminar, que el juez revise la decisión. De hecho, hemos visto casos en los cuales el juez está apoderado de una revisión, se conoce o se fija la audiencia preliminar, entonces conocemos la revisión de la medida quizá previa a la preliminar para no involucrarla. Yo entiendo que debiera ser más estratégico conocerla en la preliminar por lo que tú decías anteriormente. Es que en la preliminar yo puedo ofertar pruebas que puedan versar sobre que me declaren no inocente, ¿verdad?, o que me varíen la calificación, pero al mismo tiempo prueba para la revisión de la medida de coerción, y el juez tiene un contacto más directo con esas evidencias y esas pruebas. Eso es una realidad, y tú tienes más posibilidad de que se hagan discusiones de fondo que te van a llevar a ti a poder restarle credibilidad a algunos elementos o a mantener el fundamento que tú habías establecido. Otro de los elementos importantes que yo entiendo es el hecho de que el juez de la revisión de medida no solo tiene que ver presupuestos. A veces hay cosas, Nino, por ejemplo, que a mí me sorprenden mucho las argumentaciones. Fueron los mismos presupuestos que se presentaron en la medida de coerción. Entonces, para que no hagan eso, por eso yo le digo, si usted ve que hay mucha posibilidad de que le den prisión, no deposite el presupuesto. Por ejemplo, si yo estoy casado, tengo un acta de matrimonio, si no cambio de esposa y no me caso con otra mujer, se supone que es la misma acta de matrimonio que voy a presentar.
Si tengo esos hijos, 3 hijos, ejemplo, y presento la acta de nacimiento, al menos que yo adopte un hijo estando preso, no voy a tener otra acta de nacimiento distinta. Si viene una certificación de la Junta de Vecinos, la certificación de la Junta de Vecinos lo único que puede cambiar quizá es la fecha, pero el contenido se va a mantener si yo soy una persona buena en la comunidad. Si yo trabajaba en una empresa, como yo estando en el CCR no puedo cambiar de trabajo porque estoy preso, entonces va a ser el mismo. A veces cuando el juez te dice, son los mismos presupuestos. No, no es correcto. La realidad es que usted tiene que ver también la discusión ahí. Déjeme ver, sin que haya presupuesto, Nino, déjame ver lo que dijo la víctima en la medida de coerción. Déjame ver lo que está diciendo hoy. Déjame ver los fundamentos, porque yo lo tengo ahí. Y yo entiendo, yo como juez, aunque Nino dijo que sí, yo entiendo que no, que Nino se extralimitó con esto. Y yo no tengo que buscar y que, no, que hay una dirección. No, no, no. Simplemente yo entiendo que volver, como tú dices, volver a revisar, revisando los elementos que llevaron, que conllevaron la imposición de la medida, yo entiendo que no. Pero sucede también, Nino, a veces hay jueces que dicen, cambia la instancia, porque estamos todavía muy metidos en que todo es escrito. Un ejemplo, yo solicito una revisión de medida, la persona tiene ya 9 meses, 10 meses de prisión preventiva. Y cuando lo van y lo fijan, porque duran a veces, señores, 3 y 4 meses, fijan una revisión por la carga de trabajo y las situaciones que hay de proceso, y ya estoy en el año. ¿Puedo yo, y esto es una pregunta, decir, juez, yo quiero ahora no a revisarla, vamos a convertir esto en un cese? Eso es mentira, que hay que depositar otra instancia. Que no se le puede violar el derecho a la otra parte. Pero usted lo único que va a cambiar las argumentaciones. Ya usted no va a... Exacto, es decir, magistrado, mire, el plazo de la medida de coerción con respecto al año ya perimió. Y como todo es oral, porque a veces tenemos nosotros como funcionarios públicos de pensar lo siguiente, Nino, también. Si yo vengo y me opongo, digo por eso, no, magistrado, porque me está violando otra cosa, violando mi derecho de defensa. El Ministerio Público no tiene derecho de defensa. Usted tiene un derecho de contradicción, no derecho de defensa. El derecho de defensa es propio del de la defensa, eso es del imputado, eso no es suyo. La víctima tiene un derecho de contradicción, de contradecir, de tener conocimiento. Entonces, usted está llevando a que el proceso tenga que hacerse notificarse de nuevo, tenga que trasladarse preso, tenga que gastarse dinero público, y eso tenemos que pensarlo también. Entonces yo entiendo que sobre ese caso puede el juez muy bien conocer el cese, decir, no, mire, ya como tiene el año, lo puede hacer el juez, Nino, hasta él, mutuo propio, lo puede hacer, sin que ninguna parte se lo solicite. Porque de hecho va a verificar el proceso, y si entiende que ya pasó el plazo del año establecido por el legislador como el máximo de la prisión preventiva, él la puede cesar. Porque claro que sí. De hecho, es solo por el término. Sabes que si es una revisión, la puede modificar, variar, ese tipo de cosas. Y si ya es un cese, igual en esencia es lo una mismo, revisión, pero sobre otro criterio. Es sobre otro criterio, sobre el criterio de que ya pasó el plazo máximo de la prisión preventiva. Bueno, Chesner, se nos fue el plazo. Y pensábamos que podíamos tratar varios temas más. No, yo le dije al inicio del programa que con este tema pudiéramos nosotros hacer un programa completo. Si tenemos otros puntos ahí que nos han sugerido que lo tratemos, será ya para la próxima semana cuando estemos nuevamente con ustedes. Así es que la buena noche y agradecidísimo siempre de que nos acompañen siempre aquí a las 7 de la noche por Ni Más Ni Menos. Buenas noches. Muchas gracias.